Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo contenido en el que hoy vamos a tratar una prestación que hasta ahora no había abordado en el canal que veis en abierto en el canal de YouTube. Es en concreto el ingreso mínimo vital. Vamos a ir sin más dilación a ver a través de la ficha técnica, que es uno de los contenidos que pongo a vuestra disposición. Sabéis que en la página web tenéis en el cuadro de mensajes y en el primer comentario de este vídeo información para acudir a la web destinofuncionario.es, pues tenéis el detalle de todos los productos, de todos los contenidos que están a disposición de vosotros. En concreto, los últimos que he añadido, aparte del curso intensivo, es resúmenes de los temas específicos y fichas técnicas de las prestaciones. Las dos cosas vienen muy bien para hacer vueltas ágiles y dinámicas en los compases finales de la preparación. Así que si resultan de tu interés, te recomiendo que te asomes a la web por si quieres ampliar un poquito la información. Vamos a ver las características principales, que es lo que consiste en estas fichas técnicas, ¿vale? Y después voy a ir también a acudir un momentito al temario para ahondar en alguna cuestión muy concreta. Del ingreso mínimo vital, lo imprescindible que tenemos que saber es que es una prestación no contributiva, ¿vale? Y como la mayoría de las prestaciones del sistema de la Seguridad Social, tiene requisitos generales y requisitos particulares. Los requisitos generales son la residencia en España durante al menos un año y además nos va a exigir un requisito de vulnerabilidad económica. Cuidado con lo de al menos un año, porque como indica es al menos, por tanto, en determinados casos puede ser que se exija algún tiempo adicional. Vamos a ver, yendo a los requisitos particulares, cómo esto es así. Los requisitos particulares nos dicen que las personas que no estén integradas en la unidad de convivencia, que es un concepto muy vinculado al ingreso mínimo vital, y que sean menores de 30 años, han de vivir de forma independiente, se entiende por tanto que tiene que ser en un domicilio distinto al de sus padres, durante un plazo igual o superior a 2 años. Por tanto, ya estamos viendo cómo este requisito anterior se está incrementando. Y además, dentro de ese periodo, 12 meses han de haber estado en alta en la seguridad social, ¿vale? Sin embargo, en las personas que no estén integradas en una unidad de convivencia, que sean mayores de 30, los de antes eran menores de 30, ahora son mayores, sí que va a ser suficiente con vivir de forma independiente al menos un año y ya no se exige ese requisito adicional de 12 meses de alta, ¿vale? Cuando hablamos de no integrados en unidad de convivencia, hablamos de sujetos que van a ser beneficiarios individuales, ¿vale? Mientras que integrados en una unidad de convivencia, pues que van a ser varios. En esa unidad de convivencia vamos a ver que alguien va a tener que ejercer la titularidad. Y ahí es donde voy a acudir después al temario para que veas la diferencia entre beneficiario y titular del IMV, porque son conceptos diferentes, ¿vale? Con respecto a los integrados, ¿vale? Esto era con respecto a los no integrados. ¿Qué es lo que se va a exigir? Pues se va a exigir que la unidad de convivencia esté constituida al menos con 6 meses desde la solicitud, ¿vale? Con 6 meses de antelación respecto a la solicitud, salvo excepciones. Las excepciones las tengo aquí, ¿vale? Tanto para un caso como para el otro. Son excepciones muy particulares que te recomiendo que ya, pues sí, en un grado más de profundidad, cuando estudies este tema, pues acudas a la ley o a tu manual de referencia para tenerlas, ¿vale? Aquí establezco yo las excepciones de este segundo punto, ¿vale? El de los 6 meses de constitución de la unidad de convivencia, que es pues cuando nazca un nuevo integrante, ¿vale? Imaginemos que es una unidad de convivencia de 2 adultos y que tenían un niño de 3 años. Ahora nace otro niño en ese seno familiar. Bueno, pues no se va a exigir el que esa persona, ¿vale? Tenga más de 6 meses de vinculación a la unidad de convivencia, porque lógicamente si acaba de nacer no va a tener lugar, ¿vale? Sino que ya directamente va a computar como un miembro más de esa unidad de la familia, ¿vale? Mujeres víctimas de violencia de género y otros supuestos justificados que puedan determinarse reglamentariamente. Vale, con respecto a los no integrados, ¿vale? Que estarían aquí en estos dos primeros casos, pues hay una serie de excepciones que, como te digo, vienen perfectamente reguladas en la normativa. Bien. ¿Cuándo existe el requisito de vulnerabilidad económica? Pues cuando el conjunto de ingresos y de rentas, se suma todo, anuales sea igual o inferior a 10 euros con respecto a la renta garantizada. Vamos a ver después, más adelante, que la renta garantizada es, bueno, pues la forma de la que se parte para calcular la cuantía del IMV, ¿vale? No me quiero adelantar, simplemente te lo dejo como esbozo y después ya lo vemos un poquito con más profundidad.
No existe no existe situación de vulnerabilidad, ¿vale? El requisito de vulnerabilidad siempre se exige. Ahora, ¿cuándo existe y cuándo no existe la vulnerabilidad? Pues no existe cuando el patrimonio pues sea elevado. ¿Y cómo se considera elevado? Pues cuando se trata de un beneficiario individual, cuando sea igual o superior a 3 veces la renta garantizada, o en el caso de no ser un beneficiario individual y ser una unidad de convivencia, que el patrimonio de la misma sea mayor o igual a la escala de incremento regulado en el anexo 2. No hace falta estudiarse las tablas de estos anexos porque evidentemente no van a ser objeto de pregunta. El hecho causante, esto es algo que no viene en la mayoría de los manuales, ¿vale? Y que sería muy interesante que lo preguntaran. El hecho causante de una prestación no contributiva que no está sujeta a que suceda algo como tal, como puede ser en el caso de las contributivas, pues una incapacidad temporal, o de las no contributivas, una pensión no contributiva, ¿vale? Pues aquí no es, por ejemplo, la situación de vulnerabilidad, ni haber cumplido los requisitos. No, el hecho causante es la solicitud, la presentación de la solicitud, ¿vale? PMC, periodo mínimo de cotización, que sabéis que aplican para todas las prestaciones contributivas, pues como decía al principio del vídeo, al tratarse de una prestación no contributiva, no se exige periodo mínimo de cotización. Con la excepción de lo que hemos visto aquí, ¿vale? Que te exigen aquí 12 meses de alta, por si quieres vincularlo, en el caso de no integrados en una unidad de convivencia menores de 30 años, ¿vale? La cuantía, pues la cuantía se calcula, es como yo lo llamaba cuando opositaba a esta prestación como una prestación personalizada, porque no todo el mundo va a recibir la misma cuantía, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que se hace es una diferencia, una resta entre lo que se va a garantizar como renta, ¿vale? Mínima, por eso se llama mínimo vital, y tus ingresos, ¿vale? Porque es compatible con recibir ingresos, pero te van a dar la diferencia entre la renta y esos ingresos, ¿vale? Siempre que el resultado sea mayor o igual a 10 euros mensuales. Es decir, si tú tienes unos ingresos muy, muy, muy próximos a la renta que se garantiza por parte del gobierno en el marco del IMV y son tan próximos que difieren en poquito más o sea, menos de esos 10 euros, pues entonces no tienes derecho, ¿vale? Si hay más de 10 euros de diferencia, entonces ya sí tienes derecho al IMV, pero por la diferencia, ¿vale? Entonces, ten en cuenta esa particularidad, ¿vale? Aquí la renta, lo que se va a hacer a la cuantía, mejor dicho, lo que se va a hacer es aplicarle un porcentaje a la pensión no contributiva, ¿vale? Que es lo que se va a tomar de referencia. La pensión no contributiva se establece en cada uno de los ejercicios de los presupuestos generales del Estado. Para el año en el que nos encontramos, si mal no recuerdo, son 7.905 euros, ¿vale? De todas formas, esto es algo que va cambiando. Bien, pues en caso de beneficiario individual tiene derecho a un 100% de la pensión no contributiva, ¿vale? Y además a un complemento del 22%, ¿vale? De esa pensión no contributiva, si es discapacitado igual o superior al grado del 65%, ¿vale? Entonces se calcula esta cuantía, ¿vale? Y eso sería lo que recibiría, o sea, eso sería lo que equivaldría a su renta garantizada, no lo que percibiría, que es lo que te quiero decir, ¿vale? Por eso te pongo aquí la llave en renta garantizada. La renta garantizada sería, en el caso de una persona individual que tenga una discapacidad del 65%, pues un 122% de la pensión no contributiva. ¿Eso va a ser la cuantía que va a recibir del IMV? No, esa es su renta garantizada. De ahí se descuentan los ingresos, ¿vale? Y si tiene de ingresos, por ejemplo, 1.000 euros, pues la renta garantizada menos 1.000 euros es la cuantía que va a recibir por concepto de IMV, ¿vale? En el caso de que no sea un beneficiario individual y sea una unidad de convivencia, pues tenemos igual el 100% de la pensión no contributiva, un complemento por los miembros adicionales que constituyan esa unidad de convivencia, que es un 30% por cada miembro, ¿vale? En total, estos dos conceptos no pueden sumar más del 220. Por tanto, si te das cuenta, como tope, las unidades de convivencia van a tolerar hasta 4 personas. Una persona sería 30%, una segunda persona sería 60%, la tercera sería 90% y la cuarta, con independencia del titular, por así decir, sería 120, ¿vale? Por tanto, 120 más 100, pues 220, ¿vale? Realmente son 4 más 1. Si quieres verlo así, verlo como 5 personas, ¿vale? 5 personas porque una es la que consume este 100% y 4, que es a lo que yo me quería referir, son los que van a recibir el complemento, ¿vale? Después todo se recibe en un único pago, pero para calcular
la renta garantizada de esta unidad de convivencia, se procede de esa forma, ¿vale? 100% más, por ejemplo, una unidad familiar de 4 personas, pues sería 100% de una y ahora las otras 3, 30, 60, 90, 190%, ¿vale? Y se le ingresa al titular de esa unidad de convivencia, ¿vale? Y también pueden darse otros complementos muy relacionados con este 22%. Pues de nuevo el 22% en situación de discapacidad, 22% si se trata de una unidad de convivencia monoparental y 22% si se conviven con ascendientes, ¿vale? Padres o abuelos en grados de dependencia 3 o que sean incapacitados permanentes absolutos o grandes inválidos. Esto tampoco viene muy claro en la ley, pero compañeros que trabajan en la dirección provincial, en la sección del IMV, me confirman que el 22% es sumativo. Es decir, que si una persona es discapacitada y es monomarental, pues tendría un 44%. Por tanto, te pongo un ejemplo más completo. Una madre que sea, por ejemplo, soltera, que tenga un hijo, ¿vale? Pues sería un 133% más un 44%, porque es monoparental y porque tiene una discapacidad esa madre del 22%, ¿vale? Nacimiento, va a nacer el día 1 del mes siguiente a la solicitud, ¿vale? Entonces, pero aquí importante, no aplica eso que siempre en la ley de la Seguridad Social se indica de que se podrá hacer el carácter retroactivo con 3 meses siempre y cuando se cumpliesen los requisitos. Aquí da igual que cumpliesen los requisitos 3 meses atrás, que el hecho causante es el día de la solicitud y vas a cobrar con respecto a esa fecha, pero el nacimiento, o sea, el nacimiento de la prestación va a ser el día 1 del mes siguiente, con independencia de que tú cumplieses con esos requisitos desde hace 3 meses atrás, ¿vale? Duración. Mientras se mantengan los motivos y los requisitos de acceso, es decir, lo que hemos visto arriba, residencia legal y los requisitos de vulnerabilidad económica. Es una prestación que se paga en 12 pagas, ¿vale? Mucho cuidado porque las pensiones no contributivas, te recuerdo que son dos, tanto la jubilación no contributiva como la invalidez no contributiva, se pagan en 14 pagas, ¿vale? La cuantía de la pensión no contributiva es la misma, 7.905, tanto si es una pensión de jubilación como si es una pensión de invalidez no contributiva, ¿vale? Pero el IMV, que también se rige por la misma cuantía, después se calcula, ¿vale? Una cosa es la renta, insisto, ¿vale? En este matiz, pero hay que restarle los ingresos para obtener la cuantía. El IMV se paga en 12 pagas, ¿vale? A diferencia de las pensiones no contributivas. Y aquí me voy a servir del temario en la página 15 para explicarte lo que en el artículo 25 se explica, o sea, se regula, por no ser redundante, con un sutil matiz muy importante que te puede hacer, que te puede jugar una mala pasada. Bien, nos dice que el reconocimiento y el control va a corresponder al Instituto Nacional de la Seguridad Social, ¿vale? Sin embargo, ¿vale? Sin perjuicio de las comunidades autónomas y las administraciones locales podrán iniciar el expediente, ¿vale? Es decir, una cosa es quién lo reconoce, ¿vale? Y otra cosa es que ellas, las comunidades autónomas y las entidades locales, podrán iniciar el expediente. Pero va todavía un paso más allá, este artículo 25, porque nos dicen que se podrá acordar, ¿vale? Que, iniciado el expediente, la posterior tramitación y gestión del expediente, previas a la resolución, también se efectúen por la administración que hubiera incoado el expediente. Incoar es iniciar, ¿vale? Incoar es lo mismo que iniciar. Bien, entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Pues esto nos quiere decir que lo puede iniciar una comunidad autónoma o una entidad local, lo puede tramitar y gestionar una comunidad autónoma o una entidad local, pero no lo puede resolver, ¿vale? No puede reconocer el derecho esa comunidad autónoma o esa entidad local, porque son tramitaciones y gestiones previas a la resolución, ¿vale? Y esto creo que queda bastante claro en este esquemita. INS reconoce y hace el control, las comunidades autónomas y las entidades locales podrán incoar, iniciar el expediente, tramitar y gestionar de forma previa a la resolución. Pero la resolución siempre es competencia del INS, ¿vale? Ten cuidado con ese matiz. Bien, en este punto voy a irme a, me parece que era mi página 3, donde, sí, quiero advertirte de la diferencia entre sujeto beneficiario y sujeto titular, o beneficiarios y titulares. Las personas beneficiarias del IMV se regulan en el artículo 4, pero este artículo tiene trampa, porque no solamente son los integrantes de una unidad de convivencia
o los no integrantes de al menos 23 años, sino que después, en el artículo 7, se añaden situaciones especiales. Por tanto, yo cuando explico este tema en clase, del artículo 3 me voy al artículo 7. Yo suelo ser bastante minucioso en el orden de la normativa. Hay veces que por mejor entendimiento lo hago en un orden distinto y en este caso es un ejemplo de ello, ¿vale? En las situaciones especiales del artículo 7 también nos dicen quién tiene la consideración de persona beneficiaria que no se integra en una unidad de convivencia. Por tanto, son personas beneficiarias tanto las del artículo 4 como las del artículo 7. Yo los tengo aquí resumidos. Por un lado tenemos los integrados en la unidad de convivencia, por otro lado tenemos beneficiarios individuales. Por defecto, mayores de 23 años que no estén integrados en una unidad de convivencia. Por eso con carácter general. Después, como todo, plagado de excepciones, y más en esta ley que realmente está bastante mal redactada, por lo menos a mi juicio. No se va a exigir ese requisito de edad a las víctimas de violencia de género o trata de seres humanos, a personas entre 18 y 22 que sean procedentes de centros de protección de menores, huérfanos absolutos o centros penitenciarios. Todo esto tiene sus matices. Centro penitenciario tiene que ser superior a 6 meses. El tema de los centros de protección de menores tienen que estar los 3 años anteriores a la mayoría de edad, ¿vale? Pero ya son detallitos que a medida que vayas puliendo el tema, pues vas profundizando en ellos, ¿vale? Pero claves, pues son, por ejemplo, las edades, los tipos de beneficiarios que existen, ¿vale? Y su diferencia con respecto a ser o no titular. Y en las situaciones especiales, pues las que se nombran son víctimas de violencia de género, personas que hayan iniciado los trámites de separación, nulidad o divorcio, y en términos de domicilio, personas que hayan sido desahuciadas o que se haya declarado inhabitable por causa de accidente o fuerza mayor su domicilio, ¿vale? Con respecto al titular, ¿vale? Que no es el beneficiario. El titular sí va a ser beneficiario, ¿vale? Pero no todos los beneficiarios van a ser titulares, ¿vale? Juego de palabras. Yo siempre lo digo, en una unidad de convivencia en el que haya 3 personas, un matrimonio y un niño, ese niño no va a ser nunca titular, pero sí es beneficiario, porque forma parte de la unidad de convivencia, ¿vale? Entonces, ten en cuenta eso. ¿Quién va a ser titular? Pues titular puede ser en nombre propio, cuando es un beneficiario individual, y la otra posibilidad es en nombre de la unidad de convivencia, ¿vale? Yo siempre juego con los azules y naranjas para distinguir por código de colores cuando la legislación va bifurcando características o requisitos de una naturaleza o de otra, ¿vale? Pues aquí fíjate que aunque los nombro en un orden, yo aquí respeto el orden del artículo, después empiezo a darte las características en sentido inverso. Empezamos por el azul, ¿vale? Los integrados en una unidad de convivencia. Edad mínima se repite a los 23 años, pero después existen excepciones. Mayores de edad, ya estamos hablando de 18, o menores emancipados en caso de tener hijos, ¿vale? Y huérfanos absolutos, ¿vale? Cuando sean los únicos miembros, pero que en ningún caso alcancen los 23 años, porque si se alcanza la edad de 23 años, entonces va a ser esa persona la que deba de ejercer como titular de la unidad de convivencia. Como no integrados en la unidad de convivencia, pues ¿qué nos quedan? Los beneficiarios individuales, ¿vale? De nuevo, 23 años, con de nuevo excepciones. Víctimas de violencia de género, otra vez centro de menores y otra vez centros penitenciarios, ¿vale? Más o menos se suelen repetir las mismas excepciones. Entonces, bueno, pues eso es lo que quería comentarte, que no forma parte de la ficha técnica porque no es una característica en sí de la propia prestación, ¿vale? La prestación tiene, pues eso, requisitos, cuantías, periodo mínimo de cotización, nacimientos, duraciones, pero el matiz entre titular y beneficiario lo tienes en el resumen del tema y no en la ficha técnica. Por último, ¿cómo concluye la ficha? Estas fichas están hechas generalmente a dos caras para que en una sola hoja tengas la información más relevante, ¿vale? Pues tenemos aquí la suspensión y la extinción. Estudia por analogías, es decir, vincúlalas para que no te hagan el lío y dudes el día del examen si era una situación de suspensión o de extinción. Suspender, yo siempre digo, es pausar, es como si le dieses al pause, ¿vale? Extinguir es finalizar, se ha extinguido, se ha
finalizado, ¿vale? Entonces yo destaco en verde las que están relacionadas, ¿vale? Para estudiármelas a la vez y tener claramente diferenciadas una con otra. Esto lo hago yo también en el tema de la incapacidad permanente con las competencias del INS y del equipo de valoración de incapacidades, del EVI, porque son competencias muy parecidas y entonces pues te interesa estudiar por analogía, ¿vale? Yo siempre digo, de hecho, aquí tengo un archivo que lo comparto a mis alumnos de cuando acaban el curso, hacer una suma de toda la oposición y por enfoque y por analogía estudiar a la vez todo lo que está relacionado, ¿vale? Pues cosas como esta serían un ejemplo bueno de estudiar por analogía. Bien, pues suspensión, pérdida temporal, ¿vale? De alguno de los requisitos. Lo subrayo en verde porque aquí tenemos pérdida definitiva, ¿vale? Todo lo que sea a más largo plazo va a ser una sanción superior, una extinción, una finalización del derecho, ¿vale? Aquí hablamos de cautelarmente en caso de indicios de incumplimiento y en todo caso suspensión cautelar si se desplaza al extranjero por plazo superior a 90 días, ¿vale? En el caso aquí es una suspensión, si esa salida mayor a 90 días se produce sin comunicación y sin justificación, estamos hablando de una extinción. Por eso te lo destaco en verde, porque tiene una relacionada en el otro listado, ¿vale? Otra también destacada en verde, incumplimiento de la compatibilidad del IMV con las rentas del trabajo o la actividad económica. Pues la que está relacionada con esta es el incumplimiento reiterado, ¿vale? Bien, algunos así más por destacar, pues la suspensión de un año equivale a la extinción, ¿vale? Y bueno, pues fallecimiento también, por ejemplo, es causa de extinción. ¿Qué pasa en caso de fallecimiento? Que tiene una particularidad, que se puede presentar una nueva solicitud en 3 meses desde el fallecimiento, ¿vale? Se entiende que aquí ha fallecido el titular, como el titular es el que tiene el reconocimiento del derecho, pues habrá un nuevo titular. Para ello tiene que presentar la solicitud en 3 meses desde que se produzca el fallecimiento. Un truco muy interesante, ¿vale? Yo también intento daros reglas mnemotécnicas. Cuando hay dobles negaciones, es como en el fútbol, 2 tarjetas amarillas es una expulsión. Pues aquí pasa algo parecido. Doble amarilla, pues la expulsión lo traducimos en extinción, ¿vale? No comunicar y no justificar, pues es una extinción del derecho. Incumplimiento 2 veces reiterado, incumplimiento, incumplimiento, 2 noes, es 2 amarillas, es roja, es extinción, ¿vale? Y por último te he añadido el CAPI, el complemento de ayuda para la infancia, para que te sepas las cuantías. Yo esto lo veo mucho menos preguntable, pero bueno, no quita para que pueda ser objeto de pregunta igualmente, porque me parece que si hay una pregunta del IMV, tiene más sentido que sea de la propia prestación a del complemento de ayuda para la infancia, pero bueno, puede ser, como siempre digo, porque está en el programa de estudio y forma parte de la legislación de esta ley. Así que tenemos que para los menores de 3 años son 115. Mucho cuidado porque la ley no está actualizada con los valores, ¿vale? Te pone de cuando se legisló en su momento. Entre 3 años, los niños entre 3 años y 6 años tendrán un complemento de ayuda para la infancia de 80,50 euros. Te puedes estudiar el número o calcularlo del examen si te quieres estudiar, que es más fácil, que es un 70% de la cuantía anterior, ¿vale? Y por último, entre 6 años y 18 es 57,50, ¿vale? Si te das cuenta, va decrementando. Se entiende que porque el bebé necesita más gastos que a lo mejor un adolescente, ¿vale? Pues un 50% de 115 euros, ¿vale? La mitad justo de 115. Entonces, bueno, pues ten en cuenta esos aspectos y lo dejamos aquí, ¿vale? Estas fichas técnicas, como te decía, de lo que se trata es de que te permitan hacer vueltas ágiles y tener centralizadas todas las características principales de las prestaciones. Sobre todo en el tema de las prestaciones contributivas son muy útiles porque te indico, por ejemplo, en el caso de la incapacidad temporal, pues cuándo procede el pago delegado, cuáles son los porcentajes de las cuantías, si corresponde a la empresa, si corresponde al INS, si corresponde a la mutua, las situaciones especiales, etcétera, ¿vale? Entonces, los periodos mínimos de cotización, si es por contingencia común, si es por contingencia profesional. Entonces son fichas que están muy enriquecidas y que, bueno, pues, como te digo, generalmente en 2 páginas, por delante y por detrás, tiene todos los atributos necesarios para, pues, que cualquier pregunta de corte bien teórico o bien de corte práctico pueda ser afrontada con garantía. Espero que te haya gustado el contenido porque hemos llegado a nuestro destino. Gracias, hasta luego.